y vamos a hacer un repaso rápido de los temas generales de procesamiento con MapReduce, y luego vamos a ver algún procesamiento de datos como para ver un poco de código y no solo quedarnos en lo teórico. Y bueno, y vamos a cerrar con el clásico Kahoot del día. ¿Cuál es el problema que uno intenta resolver cuando aplica una dinámica de MapReduce para consultar datos? El problema surge de tener unos volúmenes de datos grandes, muy grandes, que digamos los procesamientos más clásicos, como lo de Panda que estuvieron viendo hasta ahora, no alcanza, digamos, los datos son muy grandes y en esos casos no es factible resolver consultas con esas técnicas, y entonces tenemos datos que son muy grandes, que posiblemente estén distribuidos en distintos servidores, y entonces necesitamos alguna mecánica distinta para poder procesar esa cantidad de datos. ¿Qué es MapReduce? MapReduce es una técnica para procesar datos distribuidos utilizando un clúster. O sea, los datos los tenemos en distintos clústeres y podemos procesar a esos datos de forma distribuida, de forma paralela en cada uno de los clústeres para obtener un resultado final una vez procesados los datos que tenemos en cada uno de nuestros servidores. ¿Qué es específicamente esta técnica MapReduce? En realidad es algo bastante simple, es dos etapas. La primera etapa es la etapa de map, donde el usuario especifica una función de map que va a convertir un registro en otro registro, ¿no? O sea, la función de map es una función que yo le voy a dar digamos, a mi función de procesamiento map, donde le voy a decir a cada uno de los registros de mi set de datos, aplicarle esta función, ¿no? Y entonces cada uno de los registros va a ser transformado en base a lo que haga esa función de map, ¿no? Ese es el primer paso. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que siempre la función map va a ser aplicada a cada uno de los registros de nuestros datos, ¿no? Esto lo va a hacer de forma distribuida, pero finalmente va a estar aplicándose a cada uno de los datos. Y luego está la etapa de reduce, que lo que hace es combinar los datos que obtuvimos de cada uno de los maps para dar una respuesta final. Y acá vamos a ver, el concepto general del MapReduce es este, donde uno puede hacer un map que, digamos, genere con un concepto de claves valor, y luego hacer un reduce que va a procesar, digamos, los datos para la misma clave y da un valor para cada una de las claves, pero después cada uno tiene distintas implementaciones, ¿no? Entonces podemos ver, no sé, la implementación de Hadoop que hace una cosa, y la implementación que vamos a ver nosotros específicamente, la de Apache Spark, donde tiene ciertas particularidades, ¿no? Pero en principio, digamos, lo importante es que es una función de map que transforma un registro y una función de reduce que combina varios registros para dar un resultado. Y uno puede encadenar, digamos, en principio uno podría hacer un procesamiento intermedio donde tenga un resultado, después ese resultado lo vuelve a procesar y da otro resultado, ¿no? Y de esta forma poder resolver consultas más complejas. Bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? El map transforma nuestros datos, debe ser aplicada a cada dato de nuestro set, y puede ser paralelizada y distribuirse entre las distintas máquinas de los clústeres, ¿no? O sea, cada función map funciona de forma aislada para cada registro de datos, así que puede ser fácilmente paralelizada y distribuida en distintos servidores. O sea, justamente esa es la ventaja que uno busca cuando tiene grandes volúmenes de datos, es
de procesarlo de forma distribuida, de forma paralela, para, digamos, no tener que procesar todo en un mismo lugar, sino hacerlo de forma distribuida en los lugares donde están los datos. Y el reduce, como decíamos, combina los resultados del map. Es necesario procesar los datos de todas las máquinas del clúster, o sea, necesitamos tener, digamos, la información de cada uno de nuestros clústeres que procesó con el map anterior y traer, digamos, el resultado final en base a los resultados de cada uno de los hosts o los servers en cada uno de nuestros clústeres, ¿no? Y, digamos, podríamos tener reduce locales en cada uno de los servidores, que luego esta información tiene que ser transmitida al, digamos, a donde nosotros estamos queriendo obtener el resultado final. Y esto es lo que se conoce como la etapa de shuffle and sort, que es donde tiene que, digamos, transmitir los datos entre servidores, ¿no? A veces uno, en principio, procesa los datos en el servidor donde tiene los datos, pero en algún momento esta información tiene que viajar entre servidores por la red digamos, y combinar los resultados de intermedios de cada uno de nuestros servidores, y esa es la etapa de shuffle and sort. Uno lo que tiene que tratar de, en general, si es posible, evitar que haya demasiada información viajando por la red, que es la parte en general más lenta, ¿no? Y acá, si vamos un poco en específico a las funciones de reduce de Apache Spark, lo que vamos a ver que en principio hay dos funciones que vemos que tienen la palabra reduce en su nombre. La primera es reduce by key, que esta es más similar, digamos, al concepto general de reduce, donde se trabaja en base a una clave, ¿no? Que es reduce by key, donde combina los elementos que tengan una misma clave, ¿no? Entonces, va a hacer una operación, digamos, la función de reduce es también se le indicamos nosotros, y va a combinar los elementos que tengan la misma clave con esta función de reduce que nosotros le indicamos. Después vamos a ver un poco digamos, qué condiciones tiene que cumplir esta función de reduce, que en principio no puede ser cualquier función, ¿no? Y después tenemos otra función, que es la función reduce a secas, donde da un único resultado para todo el set de datos, ¿no? Acá no es que va a dar un resultado por clave, sino que da un resultado para todo el set de datos que estemos procesando. Esta es la función reduce, o sea, cuando nosotros aplicamos reduce by key o aplicamos reduce, en ambos casos tenemos que indicarle una función de reduce que va a combinar dos datos que tengamos en nuestro set, y va a dar como resultado la combinación de estos dos datos. Y lo que hay que tener en cuenta, digamos, que el resultado de un reduce entre dos registros puede ser el input del siguiente reduce. Entonces, el formato de entrada y de salida de la función reduce debe ser el mismo, ¿no? Porque la entrada de un reduce la salida de un reduce puede ser la entrada de otro reduce. Entonces, es importante tener en cuenta que el formato de entrada al registro de un reduce y el formato que devuelve esa función de reduce tiene que ser el mismo formato para que esto poder ser, digamos, ejecutado. ¿Por qué es esto, no? Porque nosotros estamos procesando de forma distribuida y entonces vamos haciendo reduce intermedios en nuestros servidores y el resultado lo vamos pasando para que eso se combine con el resultado de otro reduce que se hizo en otro lado y poder seguir procesando los reduce para obtener el resultado final de APAE siempre, ¿no? Acá, por ejemplo, es un caso muy simple de un reduce donde tenemos una fecha, tenemos un cliente y tenemos un importe, ¿no? Y lo que queremos calcular el total de ventas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos hacer un map de cada registro, como lo único que nos importa para este caso es el importe. Entonces, para cada uno de los registros, lo que vamos a devolver es el importe nada más, ¿no? Esa es la etapa de map. La etapa de map toma como entrada un registro, en este caso tiene fecha, cliente e importe,
y va a devolver únicamente el importe de ese registro. Este map va a ser ejecutado, digamos, esta función map, que en este caso es muy simple, return a subimporte nada más, va a ser ejecutado para cada uno de los registros que tengamos en los datos. Y luego tenemos la etapa de reduce, ¿no? La etapa de reduce, esta función reduce, lo que tenemos que indicarle una función que toma dos registros. En este caso, cada registro va a ser solamente un número, que es sin importe, y va a dar como resultado, en este caso, A más B, o sea, la suma de esos dos importes, ¿no? Y bueno, acá vemos que, digamos, el formato de entrada es un número, cada uno de estos A, B es un número, y devuelve otro número, ¿no? Entonces esto puede ser tranquilamente ejecutado de forma distribuida, varios reduce uno tras del otro. ¿Cuál es la otra característica importante que tienen que tener las funciones reduce? Tienen que ser operaciones que sean conmutativas y asociativas para que puedan ser ejecutadas y distribuidas. ¿Por qué? Digamos, porque como esto se va ejecutando de a pares en un orden que nosotros no podemos controlar, necesitamos que el resultado, digamos, sea determinístico, ¿no? Y no dependa del orden en que se hayan ejecutado cada reduce, ¿no? Tomando primero un registro o primero el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la suma aplica totalmente, no importa cómo ejecutemos el orden, la suma A más B va a estar correcta, ¿no? Es conmutativa y asociativa. En cambio, si por ejemplo usamos A menos B, bueno, el orden va a depender totalmente el resultado va a depender totalmente del orden en que se ejecuten las operaciones, ¿no? A menos B, dependiendo de cómo vengan los registros del orden, voy a tener un resultado final u otro. Y además, ¿qué quiere decir, no? Ponerle que ejecutamos A menos B, ¿no? Y el resultado final, que no tiene ningún sentido, digamos, de un set de datos de n datos, hacer la función reduce A menos B, digamos, no tiene ningún sentido, ningún significado, ¿no? Ese resultado, ¿no? Entonces, dos cosas importantes de la función reduce, mismo formato de entrada y de salida, y que la función que estemos ejecutando de reduce sea conmutativa y asociativa. En Apache Spark tenemos APIs en distintos lenguajes, tenemos en Java, en Scala, en Python, en R, y además tenemos APIs de distinto nivel, ¿no? Tenemos el API de RDD, que es la que vamos a ver en la materia, que es el API de más bajo nivel, es el API donde nos permite, digamos, tener más cerca del concepto de map reduce. Luego tenemos distintas capas de abstracciones de más alto nivel que nos, digamos, nos abstraen, valga la redundancia, del concepto de map reduce y nos hacen unos mecanismos de consulta más amigables, digamos, tratando de alejarnos del concepto de map reduce y haciendo las consultas que podría hacerlo, digamos, ejecutarlas alguien que no tenga, digamos, conocimiento de MapReduce, digamos, pero bueno, siempre con ciertas limitaciones cuando uno conoce bien qué está pasando atrás, puede, digamos, hacer optimizaciones o tener ciertos recaudos que hagan que las consultas sean más eficientes en algunos casos, ¿no? Entonces, el API de más bajo nivel es el RDD, que es la que vamos a ver. Luego tenemos el API de DataFrames, que es una capa arriba donde nos permite, digamos, de alguna forma manejar DataFrame y consultas, quizás algo más similar a lo que podría hacer consultas con Panda. Después tenemos Spark SQL, que nos permite hacer consultas SQL que luego son mapeadas digamos, a MapReduce. Tenemos MLlib, que es para ejecutar trabajo de Machine Learning sobre Apache Spark. Tenemos dos APIs que son para el manejo de grafos. GraphX, que sería una capa abajo de lo que sería GraphFrames, ¿no? Correspondiendo, digamos,
más o menos con el API de RDD y de DataFrame, ¿no? Una de más bajo nivel y otra de más alto nivel. Y por último tenemos el API de Spark Streaming, que es para el manejo de datos de streaming. O sea, para el manejo de datos que sean un stream de datos que van viniendo todo el tiempo, ¿no? Uno de los conceptos principales de Apache Spark son los RDD, que son los Resilient Distributed Dataset, que son cómo maneja los datos, dónde, digamos, en qué abstracción maneja los datos Apache Spark. Los RD son colecciones particionadas en un clúster, ¿no? O sea, tenemos una colección, un RD, que tiene todos mis datos y que adentro de ese RD tiene distintas particiones donde cada partición está alojada en un clúster, ¿no? Y yo puedo tener, no sé, 2 o 3 particiones en un clúster, 2 particiones en otro clúster y 2 particiones en otro servidor, ¿no? Y estos RD, en lo posible, son guardados en memoria y digamos, mantenidos en memoria para ser procesados directamente en memoria, ¿no? Para cuestiones de performance. Y en caso de que el usuario quiera o que la memoria no dé abasto, son, digamos, guardados en disco. Y, digamos, tiene algunas ayuditas, digamos, que son reconstruidos si hay algún problema en la máquina que está ejecutando el trabajo, digamos, se reconstruye en base digamos, a la información y para que se ejecute en otro clúster. Y, digamos, estos RD tienen distintas, Apache Spark da distintas funciones y herramientas para crear los RD a partir de variados datos externos, como ser simplemente un CSV o archivos en un file system de HBase o digamos, distintos datos, digamos, fuentes externas donde yo puedo leer esos datos y convertirlos en un RD para poder procesarlos adentro de Spark. Ahí Santiago pregunta, tengo una pregunta. El que los RD sean colecciones implica que son de una sola dimensión, ¿no? Tipo una lista. No entendí, o sea, digamos, el RD es sí, es una colección y, digamos, cada registro puede tener la estructura que vos quieras. No sé si eso responde a la pregunta. Y uno podría tener N RD, podría tener varios RD, que cada uno es una colección distinta de datos que tiene y después vamos a ver que hay herramientas para combinar los distintos RD y los datos que tenga cada uno. No sé si eso, Santiago, responde tu pregunta o no. ¿Sí o no? Bien, buenísimo. Bueno, acá hay un grafiquito donde muestra un poco, digamos, esto de los RD, donde tengo distintas particiones, ¿no? Y los distintos datos, ¿no? Acá tengo 4 particiones, que hay 2 particiones que van al primer, digamos, servidor, otra partición que va a otra y otra partición que va a otra, ¿no? Tenemos las particiones distribuidas en los distintos servidores que tengamos para procesar los datos. Bueno, ahí bien, Luis aclarando un poco. Una pregunta. Sí, dale. Todo lo que vos hiciste en el video que ibas haciendo, ¿se ejecutó tipo en varios threads diferentes? ¿En varios threads o en varios núcleos diferentes? Lo que hice Porque los videos, sí, lo que hice en los videos no recuerdo exactamente, pero los corrí creo que localmente, donde, digamos, ahí la distribución puede ejecutarse, digamos, solo a nivel núcleo, ¿no? Digamos, en principio son casos de juguete donde uno no ejecutaría Spark, ¿no? Pero en caso, digamos, real, uno estaría en tu máquina, sería solo, digamos, donde corres las consultas y los datos están en varios servidores y entonces, digamos, vas a estar ejecutando los trabajos en estos servidores donde tenés los datos
de forma distribuida en cada uno, ¿no? Claro, ok, genial. No, porque, tipo, o sea, en el primer trabajo práctico que hicimos había como set de datos que por ahí eran muy grandes, por ahí Sí, uno o dos, sí, en y por ahí general, convenía, sí, pero digamos, grande, para una compu, digo, ¿no? O para un claro, núcleo. bueno, claro, en general grande en general puedes, digamos, bueno, es difícil, hay que definir qué es grande, ¿no? Pero, digamos, los datos del TP lo podés manejar tranquilamente, digamos, con una sola máquina, ¿no? Y en general, digamos, uno puede procesar con Spark datos más chicos y bueno, bien, está bien, digamos, pero en general, digamos, el procesamiento distribuido vas a ganar algo de verdad cuando tus datos son realmente muy grandes que, digamos, no te entran, digamos, en tu máquina o si lo procesás con otra cosa como Panda, tenés problemas de memoria, ¿entendés? Ahí es donde, digamos, tiene sentido, digamos, el procesamiento distribuido. ¿Por qué? Porque, digamos, porque con otras herramientas tenés índices, tenés un montón de cosas que te hacen que, digamos, ciertas consultas se ejecuten rápido y de forma, digamos, óptima, ¿no? Si, no sé, tenés un índice en Pando, tenés, no sé, en el caso más simple, una base de datos con índice y las consultas las haces con el índice, la vas a resolver bien para si tenés una cantidad de datos que puedas manejar en esa máquina que estés. Ahora, el problema pasa o pasa a ser un problema cuando esas ventajas que te dan esas herramientas ya no podés utilizarlas porque se te van digamos, del poder que tengas en esa máquina. Entonces ahí sí tiene sentido el procesamiento distribuido, que en principio es menos eficiente. Pensar que una función map se tiene que ejecutar en cada uno de los registros que tenés, ¿no? Entonces no estás usando un índice solo para recorrer los datos que te interesan, sino que estás ejecutando una función en cada uno de los datos para ver si realmente ese dato te interesa o no, ¿no? O sea, no es óptimo en el sentido de procesar menos, y no es óptimo en el sentido de que podés resolver la consulta que por otra forma no podrías resolverla, ¿no? Claro, Eh, genial. Acá dice 10 gigas de datos es mucho o poco. Bueno, depende de la estructura de los datos, pero sí, en principio sería algo manejable, digamos, podrías manejarlo, resolverlo digamos, con Panda o con, no sé, depende de qué quieras hacer también, ¿no? Todo digamos, la pregunta es depende, pero en principio podrías manejarlo posiblemente digamos, sin distribuir los datos. 10 gigas es poco hoy en día, ¿no? Las máquinas manejan datos, digamos, no sé, tenés 16 gigas de RAM o 32 gigas de RAM y esos 10 gigas entran tranquilamente en memoria y listo, ¿no? Así que 10 gigas en principio no es mucho. ¿Va bien ahí? Bien. Una cosa importante de Spark es que hay como dos grupos bien marcados de operaciones que se pueden hacer sobre los RDD. Uno son las transformaciones y otro son las acciones. Las transformaciones son las que transforman un RDD en otro, ¿no? O sea, van a procesar en general con map, vamos a ver que, digamos, Spark es como, tiene, digamos, ciertas funciones que nos ayudan un poquito más a procesar los datos que un simple map y un reduce, ¿no? Entonces vamos a ver que estas transformaciones son las funciones map y otras funciones, digamos, que lo que hacen es transformar un dato y al final todo el RDD que estemos procesando en otro RDD que, digamos, tiene los datos transformados en base a nuestra transformación, ¿no? Y otra cosa importante es que las transformaciones son lazy. ¿Qué quiere decir que son lazy? Es que cuando vamos a ver que estamos haciendo código, definimos una transformación a nuestro RDD, vamos a ver que ejecutamos eso y al toque ya corre, ¿no? Capaz que tenemos, no sé, 100 gigas de datos
corremos una transformación, le damos run y al toque nos dice ya está. Esto quiere decir que Spark no hizo nada, digamos. Lo que hizo fue definir, digamos, guardar el plan de ejecución de esa transformación, pero no la ejecutó realmente. Y, digamos, uno podría encadenar varias transformaciones, una después de la otra, ¿no? Podríamos, el resultado de una transformación nos da otro RDD, entonces a ese RDD le podemos ejecutar otra transformación y nos da otro RDD. Y todas estas transformaciones que vamos haciendo, todas van a ser lazy, o sea, no se van a estar ejecutando las transformaciones realmente los datos, sino que solo se va a guardar el plan de acción. Y se van a terminar ejecutando cuando llamemos a una acción. La acción es la que realmente va a devolver un valor al driver, o sea, al usuario, a la máquina del usuario que está ejecutando las consultas. Y en ese momento que ejecutemos una acción, todas las transformaciones que definimos anteriormente se van a ejecutar en ese momento que le definimos la acción. Antes no se ejecutó nada, ¿no? Y entonces, volviendo atrás, tenemos que las transformaciones son lazy y puedo cachearlas, puedo guardar un caché de estas transformaciones, que esto lo puedo definir que se guarden en memoria RAM o en disco, para evitar recalcular transformaciones de vuelta. Esto es, digamos, no sé, tengo un set gigante de datos, ¿no? Y solo me interesa una porción chiquita, no sé, tengo personas del mundo y solo me interesan las personas de Buenos Aires. Y voy a hacer varias consultas con las personas de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer primero es, de mi conjunto gigante de personas, solo me quedo con las personas de Buenos Aires y este RDD, que es mucho más chico que el original, lo guardo en caché para que esta consulta costosa de quedarme solo con los de Buenos Aires, a partir de las personas del mundo, me queda en un caché y no tengo que volver a hacerlo cuando hago las distintas consultas que quiero hacer sobre las personas de Buenos Aires. Algunas de las transformaciones son varias y digamos, después creo que al final de la presentación está digamos, el link a la guía de Spark y está bueno, pueden encontrar también online la documentación del API de Spark de RDD y van a ver todas las transformaciones que tienen. Estas son algunas nada más las principales quizás. Map es para mapear un registro a otro. Filter es para filtrar registros, o sea, por ejemplo, en el caso que hablábamos recién de quedarnos solos con las personas de Buenos Aires, podríamos definir una función que solo devuelva los registros que tengan, no sé, provincia, país, Argentina y provincia, Buenos Aires, y nos quedamos solo con los registros esos. FedMap es para convertir, digamos, procesar un registro y de un registro poder dar más 0 o n registros. Reduce by key, que es una transformación, ojo que, digamos, acá vimos que tenemos reduce, ¿no? La etapa de reduce, y reduce by key es una transformación en Spark, o sea que me va a devolver un RDD, ¿no? Y este reduce by key, que digamos, toma un registro que tiene clave valor y me va a devolver, digamos, en base a la función de reduce que le pasemos, un valor para cada key que tengamos, ¿no? Combinados en base a la función de reduce que le especifiquemos. Acá hay que tener una cuestión, hay que tener algo en cuenta, que es en algo, digamos, en cómo maneja Spark los registros y qué quiere decir que un registro tenga clave valor. En Spark es considerado un registro que tiene clave valor si tiene dos, digamos, si cada registro de nuestro RDD tiene dos y solo dos elementos, ¿no? O sea, tengo un elemento, el primero que es la clave y el segundo que es el valor. Y después cada uno de la clave y el valor pueden ser elementos compuestos y complejos que tienen distintos datos adentro, ¿no? Pero en principio, para que sea
considero clave valor, debería tener 2 elementos nada más nuestro registro. Después van a ver que si ejecutan en Spark y lo hacen sin, digamos, ejecutan algo que necesita alguna transformación, que necesita clave, valor, o alguna acción que necesita clave, valor, y su registro no tiene exactamente 2 valores, les van a dar igual, digamos, y va a ser en general lo que ustedes esperan que haga. Pero hay que tener cuidado que ese comportamiento no está, digamos, documentado, digamos, en la documentación de Spark, y en la documentación de Spark habla de que tiene que tener 2 elementos, ¿no? Si ustedes lo corren van a ver que funciona, pero ojo. Entonces tenemos después el group by key, que es para agrupar registros en base a una clave, o sea, vamos a tener como resultado la clave y todos los registros como valor, vamos a tener todos los registros que tengan, o todos los valores de los registros que tengan esa clave. Esta es una transformación que hay que tener cuidado porque muchas veces no necesitamos los valores, sino que con una función de reduce nos alcanza, y hay que tener cuidado que, digamos, si tenemos muchos registros para una misma clave, podemos quedarnos con un registro que sea gigante, ¿no? Y después tenemos la transformación join, que es para unir varios RDD, ¿no? Como sería el merge de Panda, para unir RDD en base a su clave, ¿no? El join trabaja con 2 RDD de clave valor y los va a combinar en otro RDD, combinando los valores que tengan la misma clave, uniendo el valor del primer RDD y el valor del segundo RDD, y así genera un nuevo registro. O sea, el registro resultado del join es la clave compartida, el valor del primer RDD y el valor del segundo RDD. Y bueno, luego tenemos las acciones, que son las que devuelven el valor al driver, y digamos, acá ya me devuelven un valor, ¿no? Nosotros dijimos que las transformaciones, digamos, pueden ser encadenadas para ir transformando nuestros datos, ¿no? Una transformación toma un RDD y devuelve un RDD, entonces puedo ir encadenándolas, y la acción ya me devuelve un valor, ¿no? Entonces la acción ya no es que después de la acción puede ejecutar otra transformación, porque ya tengo un valor en el driver y ya eso ya, digamos, no es un RDD que le puedo aplicar una transformación. Algunas de las acciones, bueno, la acción reduce, que transforma todos los registros, digamos, o procesa todos los registros y da un único valor en base a la función de reduce que utilicemos. Collect, que lo que hace simplemente es devolver todos los registros del RDD al driver. Con esto también hay que tener cuidado porque, digamos, si tenemos millones y millones de registros, cuando hagamos el collect puede haber un problema porque no entran en la memoria del driver donde estamos ejecutando. El count, que simplemente cuenta cuántos registros hay en el RDD. Take, y que se le indica una cantidad que nos da la cantidad de registros que le indiquemos, nos devuelve al driver la cantidad de registros que le indiquemos. Take order, que también le indicamos una cantidad y una función de orden en base a digamos, en general a cierto combinación o a ciertos atributos que tengamos o columnas que tengamos en nuestro, digamos, atributos que tengamos en nuestros registros. Y bueno, también tenemos first, que devuelve el primer registro. Estas son algunas, hay más, digamos, ¿no? Y tenemos hasta ahí. Este sería el repaso de los videos de Spark. Espero que hayan visto los videos donde, digamos, estos temas están un poco más en profundidad. ¿Dudas de esto? Acá dice Andrés, pueden pasar cosas raras. ¿Qué sé si tenés una clave bastante compuesta? Bueno, si sabés qué estás haciendo, digamos, no. Y con ABC sí pueden pasar cosas raras, claro. Si usás un registro que es ABC, pueden pasar cosas raras. Aunque en realidad, digamos, si lo ejecutás, lo más probable es que pase lo que, digamos,
algo esperable, que es A es la clave y B es el valor y C no lo cuenta. Pero, digamos, para quedarte tranquilo, cuando ejecutas alguna transformación o una acción que necesite clave y valor, asegúrate de tener una clave y un valor, nada más. Sí, reduce by key lo que hace es, yo le doy una función de reduce, o sea, la función de reduce toma dos registros y me va a combinar de a dos registros el resultado para cada una de las claves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo como clave, no sé, la localidad de las personas o la provincia de las personas, yo podría, digamos, para poner como clave la provincia y luego sumarizar cantidades por provincia, ¿no? Simplemente estoy devolviendo un número para cada una de mis claves, que en este caso es la provincia. En cambio, el group by key, lo que me va a hacer, cuando yo hago un group by key, acá no le paso una función de reduce, sino que simplemente llamo group by key, y si nosotros tendríamos la clave, como en el ejemplo anterior, la provincia de la persona, lo que voy a tener en el registro de salida del group by key va a ser la clave, la provincia, y como valor van a ser todas las personas de esa provincia, ¿no? O sea, te va a quedar un registro bastante grande, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con el group by key, ¿no? Porque en este caso vas a tener un registro donde tenés todas las personas de esa provincia. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Consultas, dudas? ¿Pudieron ver los videos? ¿Quién vio 4 o 5 videos por lo menos? Sí, 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 sí. Llegué hasta el 3, hasta el 6. Bueno, al menos los que contestaron, parece que sí. Genial, está bueno porque así aprovechamos más la clase. Bueno, si no hay dudas, vamos ahí a hacer a jugar un poquito con. Vamos a tomar los datos del TP que estuvieron trabajando. Vamos a agarrar uno de los set de datos, ¿no? Y vamos a hacer algunas consultas, aunque sea simples, de Spark, como para ir metiéndonos un poco en la parte del código y la práctica de Spark. Después puedes compartir con un lado el dataset de los textos de Shakespeare. ¿No está por ahí? Bueno, después lo comparto. A ver, voy a dejar de compartir esto. Y compartimos. Ahí ven, ¿no? La notebook esta. Bien, bueno, primero tenemos, digamos, la instalación de las librerías que ¿Puedes hacer un necesitamos. poquito de zoom? Porque Sí, 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 gracias. ¿Alcanza ahí o un poco más? sí, va, yo ahí ya veo por lo menos. Bien, buenísimo. Bueno, primero instalamos las librerías, hacemos los import correspondientes, ¿no? Esta notebook después la subo a la parte de notebook de Piazza. Una pregunta, ¿para qué Sí. necesitas el Java JDK? Es que Spark, digamos, está en Java y
Seguramente para las librerías vos necesitas el... Ah, ok. Vamos instalando. Después importamos. Vamos a trabajar con el archivo contents que estuvieron trabajando ustedes de la Wikipedia. ¿No? Quedan los artículos, ¿no? Las últimas revisiones de los artículos. En que apruebo esto. Y acá lo que vamos a hacer es bajamos el archivo que lo tenemos en el Drive, ¿no? Luego creamos el Spark Context, que es desde donde nosotros vamos a poder realizar las consultas. Y luego, acá lo que creamos es un SQL Context, que es, digamos, más de la parte del manejo del API de SQL, ¿no? De Spark, pero que tiene una funcionalidad que es para leer desde un CSV y que es la que vamos a utilizar acá para leer el CSV y transformarlo en un RDD. En realidad, esta función nos devuelve un data frame, o sea, una estructura de datos de la capa superior a la RDD, que es la capa de data frames, pero haciendo .rdd obtenemos el RDD que está debajo de ese data frame, ¿no? Y ahí, cuando leemos el CSV, le pasamos el nombre del archivo, ¿no? Que queremos leer. Le pasamos header igual a true, esto es si la primera fila son los headers, o sea, los nombres de las columnas. Y esto es para intentar determinar los tipos de datos en base a los valores que tengamos de las columnas. Y hay más opciones, ¿no? Pero bueno, estas son las que vamos a utilizar, ¿no? Corremos esto. Y bueno, podemos ver para ver, digamos, con qué cantidad de datos estamos manejando, ¿no? Podemos obtener la cantidad de registros, ¿no? Y para la cantidad de registros hay una acción que se llama count, que directamente nos devuelve lo que queremos. Así que hacemos rdd.count, la corremos y vamos a tener la cantidad de registros. Bueno, y tardo un poquito porque son algunos, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Seguramente ya saben cuántos registros son. A ver cuánto da esto. Son como 350.000 nada más. No, me parece bastante mal. ¿O agarrar un set más grande yo? Eso, son más de 4 millones. Sí. $4.8 millones. Un par de millones ahí. 4.132.633 registros, ¿no? Así que ya sabemos que, bueno, estamos manejando esa cantidad de registros, ¿no? Acá como lo estamos corriendo, esto está en Colab, ¿no? Bueno, tenemos recursos limitados, ¿no? Si tuviésemos nuestro cluster y corriendo esto en distintas máquinas, bueno, las consultas serían muchísimo más rápidas, ¿no? Y bueno, ahora queremos saber cómo se ve cada uno de nuestros registros, ¿no? Y bueno, para eso tenemos varias opciones. Podríamos hacer rdd.first, ¿no? Que es una acción que nos devuelve el primer registro. O bueno, podríamos ver un par de registros, hacer un take que nos devuelve los primeros n registros. También tenemos take sample, ¿cómo se llama? Que nos da nos da tantos registros, pero al azar.
Vamos a hacer simplemente un take de los primeros 5 para ver cómo se ven los primeros 5 registros, ¿no? Y esto lo devolvió rápido, tenemos, porque son simplemente los primeros registros, ¿no? No tuvo que hacer un procesamiento en todos los datos. Y acá vemos que tiene un título, tiene un ID, tiene un namespace, revisión ID, parent revision, revisión timestamp, revisor username, revisor ID, revisor IP, revisor comment, ¿no? Seguramente ya los conocerán bastante bien ustedes. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a ver qué cantidad de artículos hay con un revisor registrado y cuántos con un revisor no registrado, ¿no? Habíamos visto esto en las consultas que tenían que hacer, que había algunos revisores, acá vamos a ver, ¿no? Acá revisor username que tienen un dato, ¿no? O un revisor ID, ¿no? Acá tenemos que el revisor ID es nulo, ¿no? El username es none, ¿no? En estos dos casos no hay un revisor con un registrado, sino que tenemos simplemente el revisor, la dirección IP del revisor, ¿no? Entonces lo que queremos saber es qué cantidad de registros tenemos con un revisor registrado y cuántos con un revisor no registrado, ¿no? Bueno, y acá hay, digamos, hay varias opciones, ¿no? Digamos, tenemos nuestro RDD y podemos hacer una opción que en principio no sería la mejor, pero es algo simple, ¿no? Podríamos filtrar, ¿no? Podríamos filtrar los registros del RDD y quedarnos quizás por un lado con los registros, ¿no? El filter va a recibir una función que recibe un solo registro y tenemos que devolver true o false si ese registro lo mantenemos con un true o con un false si ese registro lo descartamos, ¿no? Y entonces podemos hacer revisor ID, por ejemplo, igual a none, ¿no? Estos serían los usuarios que no están registrados, ¿no? Y entonces yo podría hacer un com de esto y tengo los usuarios que no están registrados, ¿no? Y lo ejecutamos, ¿no? Y bueno, y podríamos hacer algo muy similar, procesando de vuelta todos los datos, donde tenemos revisor ID distinto de none, ¿no? Tendríamos por un lado los registrados y por otro los no registrados, ¿no? Vamos a esperar que corra, ¿no? Acá lo que hay que tener en cuenta es que este filter va a estar ejecutando una función, que es esta función, la de chequear x.revisorID igual a none, en cada uno de los 4 millones y pico de registros que tenemos, y esta función filter va de vuelta a ejecutar esta función similar, pero con el distinto, para cada uno de nuestros registros, ¿no? O sea, vamos a estar procesando una vez los 4 millones de registros y luego otra por segunda vez los 4 millones y pico de registros. Y acá tenemos ya nos dio el resultado de los no registrados, que son casi 200.000. Y bueno, y esto van a ser más de 4 millones, ¿no? Casi 4 millones. Teníamos 4.130.000, así que esto debería ser 3.900.000 y algo, ¿no? Metrónomo. Y ese es el primer artículo, ID 5 tiene. ID 7, ahí están todos los primeros. A ver si termina. ¿No? Ahí está. 3.938.877, ¿no? Si hacemos la cuenta de este más este, nos debería dar los 4.130.000 y pico del total, ¿no? Bueno, y de alguna forma acá tenemos lo que queríamos, ¿no? Tenemos los
293.000 y pico de no registrados y los casi 4 millones de artículos que tienen un revisor registrado. Pero si lo pensamos un poquito, podríamos intentar hacer esta consulta de una forma un poquito más eficiente, que es tratando de resolver, digamos, tener ambos números en un solo procesamiento, ¿no? Entonces, como solo nos interesa, digamos, ¿qué nos interesa de cada registro, ¿no? Simplemente nos interesa si el revisor es un revisor registrado o no, ¿no? Entonces podríamos tener una función map que de cada registro nos devuelva si ese registro tiene un revisor registrado o no, ¿no? Es lo único que nos interesa. Así que podemos devolver una R si x.revisor ID, pongámosle ID, es distinto de none, ¿no? Y si no, devolvemos no registrado, NR, ¿no? Entonces acá esta función map lo que nos va a dar para cada registro es un nuevo registro que va a tener una R cuando es registrado y un NR cuando el revisor de ese artículo no es registrado, ¿no? Que es la información que nos interesa para poder contar. Luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que contar cuántas R tenemos y cuántos registros con NR tenemos, ¿no? Y para hacer esto, digamos, justamente tenemos una transformación en Spark que es reduce by key. Reduce by key, dijimos que tomaba para cada clave, ejecutaba una función de reduce que combinaba los valores para esa clave. Pero ¿qué pasa? Para ejecutar reduce by key necesitamos registro de clave valor, ¿no? Entonces, esto tiene solo un elemento, ¿no? Que puede ser R o NR. Entonces, a este registro le deberíamos agregar otro valor. En este caso le podemos poner un 1, que es, digamos, estamos contando, digamos, para el registro que devolvemos R, contamos un 1 diciendo que este artículo es un 1 de registrado. Y en el caso de NR es un 1 de no registrado. Entonces después simplemente podemos ejecutar un reduce by key donde combinamos dos registros, X e Y, y lo que vamos a hacer es sumar los valores, ¿no? O sea, para todos los registros que tengan la misma clave, sumamos los valores, ¿no? Y entonces al principio vamos a hacer un 1, ¿no? Que es uno de un artículo, y entonces después cuando vamos sumando vamos obteniendo el total para cada una de las claves. Y esto lo podemos ejecutar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Nada. No ejecutó al toque porque, ¿qué pasa? No tenemos ninguna acción, ¿no? Si no tenemos ninguna acción, esto simplemente va a definir las transformaciones y no va a estar ejecutando nada, ¿no? Entonces, hasta que le pongamos una acción, no pasa nada. En este caso podemos usar simplemente un collect. ¿Por qué? Porque tenemos dos claves, ¿no? Tenemos R y NR, ¿no? O sea que el RD final a lo sumo tiene dos registros, así que hacemos un collect tranquilos que vamos a tener solo dos registros al final. Sería exactamente lo mismo hacer un take de 2, ¿no? Y ahora sí va a estar ejecutando el map de esta transformación y el reduce by key luego de ejecutarse el map con la salida del RDD que dé el map primero. Complejidad n dividido en número. Pero más allá de ese no es muy amplia. Bien, ahí Claro, siempre lo que hay que tener en cuenta es eso, siempre se está ejecutando, el map se está ejecutando en todos los registros que tengamos en ese RDD, ¿no? Y este reduce by key también, este reduce by key va a estar haciendo la función reduce de APAES para todos los registros resultado de este map, que este map
da la misma cantidad de registro que el RD original, ¿no? Porque lo único que hace es convertir cada registro en otro, ¿no? Así que después de este map vamos a tener también 4 millones y pico de registros, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos el resultado. ¿No? En un minuto, 2 segundos, creo que cada uno de estos filters y el con había tardado casi lo mismo, o sea que acá casi lo hicimos en la mitad del tiempo que antes. Y tenemos que los registrados son, y por suerte nos dio el mismo número que antes, ¿no? 3.938.877, que es lo mismo que nos dio antes, y los 193.000 y pico de los no registrados, ¿no? Y entonces de esta forma es, digamos, más eficiente y más escalable, ¿no? Porque podríamos no solo sacar, no sé, si tuviésemos distintas categorías de los artículos, podríamos sacar totales por categorías haciendo algo bastante similar a lo que hicimos acá y no tener que hacer un filtro para cada una de las categorías, ¿no? Imaginemos que tenemos, no sé, 100 categorías que vamos a hacer un filtro para cada una de las categorías. No, es muy malo eso, ¿no? Entonces, de esta forma podemos hacer en una solo map, algo, digamos, generando la clave que necesitemos, después poder generar el resultado para todas las claves que necesitemos. En general, cuando resolvamos, digamos, consultas con Spark, vamos a estar, digamos, moviendo la clave, valor, vamos a estar transformando algo que, digamos, antes era valor, ahora es una clave, después esa clave la volvemos a pasar a valor, ¿no? Se hacen esas transformaciones de los datos para poder, digamos, llegar al resultado, a la consulta que uno desea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué tal? Sí. Sí, yo tengo una consulta, o bueno, un par. La primera más sencilla, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se hace? Si, por ejemplo, el nombre de las columnas tuvieran espacio. Por ejemplo, no fuera revisor piso ID, Sí. sino... Le podés, digamos, acá usé, le puso nombre a las columnas porque cuando usé cuando usé el punto CSV, que me trajo un data frame, ese data frame cuando lo traje el RDD y utilizó, digamos, el concepto este de row, que le puso a cada uno de los valores de esa tupla que tengo como registro, le puso como digamos, utilizó el header que teníamos del CSV como, digamos, nombre de ese atributo, ¿no? Pero yo puedo acceder también a cada uno de los valores con el subíndice. Por ejemplo, el title el título es X sub 0. X sub 0 tengo el título también, ¿no? Y X sub 1 tengo el ID, o sea que podrías referenciarlo de esa forma. Seguramente también, si te fijas en la documentación, seguramente puedas, si tienes espacio, podés, digamos, de alguna forma, usando corchete, de alguna forma podés, digamos, referenciar si tenés espacio. No recuerdo, pero seguramente puedas hacerlo también con el nombre de la columna y no solamente con el índice. Pero bueno, trata de no elegir algo que tenga espacio como nombre. Ok, y la otra pregunta, no entiendo el concepto de lazy, eso que decías de que... Eso, de que hasta que no tengas una acción, no pasa nada, no se ejecuta nada, ¿no? Recién cuando estábamos acá, que le sacamos el collect y yo lo corría esa celda, no pasó nada, porque, o sea, se ejecutó enseguida, porque hasta que no tengas una acción, digamos, no hay, digamos, solo Spark lo único que hace es, digamos, guardar, digamos, lo que vos le pediste que haga, digamos, pero no ejecuta nada. En el momento que le definís una acción, a veces encadenamiento, RDD que hayas definido, ahí es cuando se va a ejecutar. Eso es lo que, digamos, tiene el nombre de lazy, ¿no? Cuando dijiste lo de que se guarda, que el Spark se guarda esa información, ¿tiene que ver con que cambia el estado, digamos? No cambia ningún estado, solo, digamos, vas a estar, digamos, solamente, digamos, si esto lo asignabas a una variable, digamos, si yo saco el collect, ¿no? Y esto se le asigna, no sé, RD2,
RD2 va a tener, digamos, este plan de acción. Primero tengo que ejecutar un map y hacer esta función, después tengo que ejecutar un reduce by key con esta función de reduce. Pero este RD, digamos, no va a tener más que esa información. No va a tener los datos, resultados de eso, no, va a tener eso nada más. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. En el momento que le pones alguna acción, cualquiera sea, ahí sí va a ejecutar todas las transformaciones que tenga y va a devolver el resultado que sea, ¿no? Lo agrega a la cola hasta que haya una acción. Sí, en realidad lo agrega la definición, digamos, sí. Le agrega la definición de, digamos, de esas transformaciones y cuando tengas una acción lo va a ejecutar, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, yo tenía otra duda más general. Una buena práctica, no sé cómo se hará, pero está bueno antes usar pandas sobre un conjunto reducido de datos, ver más o menos cómo manejarlo y después recién ahí pasar a Spark, o cómo es el No, flow. no necesariamente, no, digamos, podrías, digamos, si querés probar cosas, podrías tomar un sample de los datos y trabajar sobre eso, digamos, para, si tenés muchos datos y, pues, no sé, querés ir probando las consultas que querés, podrías tomar un sample hay una, digamos, y solo quedarte con cierta cantidad de datos y trabajar sobre eso y trabajar siempre en Spark, digamos, salvo algún caso especial, digamos, podrías, digamos, si querés manejarlo en Panda, pero no sería, digamos, no sería digamos, lo normal, ¿no? Acá lo que acaba Luis, claro, digamos, uno puede estar ejecutando un montón de transformaciones y al final hace un count o hace un collect o hace alguna acción y te tira un error, ¿no? Ahora, que te tire un error ahí en el momento que ejecutaste la acción, no quiere decir que lo que esté mal será la acción, sino que puede ser que tengas algún problema en en alguna de las transformaciones anteriores que hace que esté, digamos, se esté rompiendo, ¿no? Entonces digamos, hay que tener cuidado de no confundir, digamos, puse esta acción y hay un problema en esta acción. No, hay un problema en las transformaciones que ejecutaste antes, ¿no? O que definiste antes y que recién la ejecutaste cuando llamaste a la acción. Bueno, otra consulta que podemos hacer es cantidad de artículos que no fueron modificados, o sea, que no tienen parent revision, ¿no? Que por lo que entiendo yo de los datos es que no tienen parent revision, ¿no? Y esto, bueno, esto es bastante simple, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? A ver quién metía alguna idea. ¿No? Con lo que vimos hasta ahora, esto sale fácil. ¿Qué hacemos? Queremos solo los artículos, queremos saber la cantidad de artículos que no tienen parent revision. ¿Están seguros con map? Con filtro puede ser. Con filtro, ¿no? Con un filter, si solo nos interesan los registros que no tengan parent revision, ¿no? Filtramos los que sean none, ¿no? Sin parent revision, o sea, parent revision igual a none, ahí nos quedamos con los que queremos y luego que necesitamos para saber cuántos son. Count, ¿no? Entonces ejecutamos el count y tenemos lo que buscamos. Claro, digamos,
uno podía hacer un filtro con un map, ¿no? Que simplemente devolvés los registros que cumplan con la condición, ¿no? Y vamos a ver cuántos tenemos. Ya debería estar por terminar. Y tenemos que... Tenemos casi 1,5 millones, ¿no? Casi 1,5 millones de artículos que no tienen parent revision. Bueno, esa fue fácil, ¿no? Artículos más nuevos y más viejos, ¿no? Queremos saber cuál es el artículo más nuevo, ¿no? Queremos saber cuál es el artículo más nuevo. Si vemos los datos, teníamos un timestamp, ¿no? Acá, revision timestamp, ¿no? Podemos basarnos en ese timestamp para saber cuál es el, digamos, más nuevo, más, digamos, hace menos que se modificó, ¿no? Porque cada vez que se modifica tenemos un nuevo timestamp acá, ¿no? Digo yo. Entonces, podríamos tener, digamos, deberíamos encontrar el de ¿cómo se llama? Revision, acá, ¿no? Revision timestamp más nuevo, ¿no? ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos solo el más nuevo, ¿no? Entonces, cuando solo necesitamos el más algo, el más nuevo, el más lo que sea, tenemos una acción que es justamente reduce, que podemos hacer eso simplemente, ¿no? Recibimos una función de reduce, ¿no? Le enviamos una función de reduce de xy y podemos devolver x if revision timestamp x.revision timestamp tenemos el más nuevo, ¿no? Es mayor a i punto el timestamp de i, y si no, devolvemos i, ¿no? Y si ejecutamos esto, debería devolvernos el registro que tenga un timestamp mayor, ¿no? O sea, el más nuevo. Pero se rompió. ¿Qué pasó, no? Si vemos el mensaje, ¿dónde está? Vamos a ver. Acá. Esperamos un string y tenemos un none. ¿Qué pasa? Parece que algunos registros no tienen un timestamp. Así que, ¿qué tenemos que hacer primero para evitar este error? ¿Qué deberíamos hacer primero para evitar este error? Parece que hay algunos registros que no tienen revision timestamp. Reemplazar los none sería los que no tienen valor. ¿Reemplazar con qué? Y filtrar, dicen ahí. Podemos filtrarlos, ¿no? Simplemente, bueno. Ajá. Ya que queremos más nuevo y algunos no tienen un timestamp, bueno, esos los sacamos, no los tenemos en cuenta para esto, ¿no? Entonces hacemos lambda x, x.revision, ¿no? Revision timestamp distinto de none, ¿no? Entonces ahí filtramos los que son distintos de none y hacemos el reduce. Ejecutamos. Y a ver qué pasa. Ahí no sirve por casualidad el método dropna. ¿Cómo? Ahí no sirven los métodos que utilizamos en pandas como dropna. No, acá no tenés el dropna, no. Tenés el filtro para filtrar esos casos. Ok. No se podría usar también short circuiting en el reducer al estilo de
que distinguir. Sí, sí, podrías hacer algo así. Sí, seguramente puedas atajar el caso de known en el reduce y en ese caso devolver, digamos, el otro registro, ¿no? Posiblemente, a ver qué pensar, si son los dos known, no tenés... no, perder datos importantes, no, se da estos NAM por un promedio, se da varios, y no, si no tienen fecha, no tienen fecha, digamos, ¿no? No vamos a inventar una fecha a los que no tienen, ¿no? Bueno, ahí me dio un resultado. ¿Qué es esto? Me dio un resultado que tiene justo un número, que es raro, porque si vemos los registros que tenemos por acá, tenemos una fecha, ¿no? Tenemos un datetime. Y acá tenemos un número que no se sabe qué es. Entonces, bueno, quizás para tener un mejor resultado podríamos filtrar y quedarnos con los que tengan una fecha y no un número, ¿no? Habría que ver qué son esos números, transformarlo en una fecha, si es un timestamp. Podríamos simplemente en este filter no solo filtrar los que son distintos de non, sino los que tengan formato de fecha. Podríamos simplemente chequear que el guión, ¿no? Que teníamos las fechas, si vemos arriba tenemos las fechas con guión para separar los del año, mes, día, ¿no? Que haya un guión, por ejemplo, y dejar afuera de ese los que tienen simplemente un número que no sabemos bien qué significa. Digamos, quizás, digamos, lo mejor sería entender qué significan esos números. Quizás es un timestamp numérico que podemos transformar en una fecha y lo transformaríamos con un map a la fecha. Pero bueno, para una solución más rápida podemos filtrar esos datos que no tengan formato de fecha y los dejamos afuera para chequear cuál es el artículo más nuevo, ¿no? Ayer, la fecha ayer. Creo que el database lo tenía como este y había que pasarlo a datetime. Puede ser, claro, que haya algo, ¿no? Digamos, no estoy haciendo la mejor opción para el manejo de estos timestamp que son un número, pero bueno, para poder tener un resultado válido. Y ahí tenemos. Tenemos el más nuevo de este, digamos, dump que tenemos de la Wikipedia, es del 1 de septiembre a las 15:17 y es el artículo este de José Manuel Alonso Plaza, que no tengo idea quién es. ¿No? Y bueno, y de esta forma que obtuvimos el más nuevo, ¿cómo obtenemos el más viejo? Es muy parecido, ¿no? ¿Qué hay que cambiar para obtener el más viejo? Signo de mayor, poner el Claro, menor. ¿no? Simplemente eso. Copiamos, sacamos el mayor, ponemos el menor, corremos y vamos a tener el menor. Y mientras se ejecuta esto, podemos pensar si no o sea, si acá en este caso nos interesaba solo el más nuevo, uno solo, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos interesa saber, no sé, el top 10 más nuevo o el top 10 más viejo? ¿Cómo cambiaría esto? ¿No? ¿Qué tenemos que cambiar? A ver quién tira alguna pista. Ahora no nos interesa el más
nuevos, sino que queremos saber los 10 más nuevos. ¿Quién tira alguna pista? Podrías poner una lista de 10 elementos y los va ingresando ordenadamente y se compara con el último. Digamos, no sería, digamos, una resolución, digamos, muy óptima, creo. Reduce by key tiran por acá, append no sé qué es, append, take 10, append. No se puede pedir que te devuelva ordenado, digamos. Sí, exactamente. Tenemos una acción que es take order, que uno le pasa la cantidad y le pasa, digamos, con cuál es la función de ordenamiento y te los devuelve ordenados, digamos, ¿no? Cuando queremos solo obtener digamos, el más algo o el menos algo, que es solo uno, es, digamos, más eficiente utilizar la función reduce porque no, digamos, no tiene que hacer ningún ordenamiento, ¿no? Acá vemos que es simplemente una función que compara dos registros y devuelve uno, ¿no? Acá no hay ningún orden para hacer en los datos, ¿no? Ahora, si queremos devolver los 10 más, ahí sí tenemos que definir un orden en los datos, es más ineficiente, pero bueno, si no nos queda otra y queremos saber los 10 más, podríamos hacer un reduce tratando de traer, digamos, no solo el más, sino, pero sería más rebuscado, ¿no? En el caso simple de obtener los 10 más nuevos, podemos usar la acción takeOrder, que, bueno, acá vemos que determinó y tenemos el más viejo, es del 23 de octubre del 2002. Y es uno que se llama Bahías, no sé qué es. Bueno, entonces, digamos, la parte primera filtramos los que nos molestaban, eso es igual, ¿no? Y entonces tenemos para usar el take order, que primero toma la cantidad, en este caso son 10, y después vamos a definir una función que toma un registro y indicamos en base a qué, digamos, en base a qué ordenamos los registros, ¿no? En este caso, si queremos ver los más nuevos, veamos los 10 más viejos, vamos a ver qué es más divertido, me parece que los más nuevos van a estar en base a cuándo hicimos el dump, ¿no? Entonces tenemos que ordenar en base al revision timestamp, ¿no? X.revision timestamp. Y acá tenemos que empezar, si lo ordenamos en base a revision timestamp, vamos a estar ordenando del más nuevo al más viejo, así que, no, del menor al mayor, así que está bien, ¿no? Es lo que queremos para saber los más viejos, ¿no? Y lo corremos. Listas, digamos, si empiezan a pensar por lista, no van por el buen camino, digamos. No, en Spark no tenemos listas, ¿no? Ojo con eso. Entonces acá tenemos el take order, que le indicamos la cantidad de registros que queremos y la función de ordenamiento que queremos utilizar para el orden que va a tomar, ¿no? Y esto nos debería dar algo que tenga a Bahías, ¿no? Debería estar Bahías y 9 más. ¿Hay alguna forma de no tener que escribir siempre lambda X? Lambda X, acá estamos porque estamos definiendo una función anónima, ¿no? Podríamos definir una función con nombre y apellido y asignársela acá, ¿no? En vez de poner el lambda X, le ponemos la función, que es una función con nombre y que va a recibir un registro y devuelve lo que queramos, ¿no? Bueno, ahí tenemos los 10. Tenemos Bahía, Bahía, no sé en dónde va el acento, que es el que teníamos antes. Después tenemos célula nerviosa, física de partículas, ¿no? Tenemos los 10 más viejos que, a ver las fechas, son 23, todos son de la misma fecha, ¿no? Tenemos distinta hora, pero son todos de la misma fecha. Todos del 23 de octubre de 2002
de las 9:34 y de las 9:38. Y esos son los 10 con revisión más vieja, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Nos queda una consulta antes de pasar al Kahoot. ¿Cómo hacemos el revisor con más artículos? A ver, ¿cómo podemos hacer el revisor con más artículos? Si querés los más nuevos, ¿cómo te fijás? Simplemente acá ponemos un menos, ordenamos de forma negativa, ¿no? Si ordenamos de forma negativa, vamos a borrarlo. ¿No? Si los ordenás de forma negativa, vas a tener los más nuevos al principio. Rompí algo. O una string, parece. ¿Qué hice? No sé qué hice. Lambda X. Bueno, algo rompí. Bueno, no importa. Simplemente cambiando el orden, si ordenamos de forma negativa, tendríamos los más nuevos. Obviamente hay un dato mal en algún campo. Group by key, con el key siendo el rey. No. Piensen que acá no nos preguntan cuáles son los artículos de cada revisor y entonces necesitamos saber los artículos. No, el group by key es para esos casos que son muy específicos. Si no, el group by key no es lo que hay que utilizar. Y por ahí dice Tomás, dice el reduce by key, claro. El reduce de último me parece que no va, pero la primera parte que es el map, artículo, no sería la clave que necesitaríamos, ¿no? ¿Cuál debería ser la clave si queremos contar cuántos artículos hay para cada revisor? ID. ¿ID qué? ID del artículo. Ahí contaríamos por ID de artículo, ¿no? No es lo que queremos. El ID de revisor, dice Alejandro. Sí, por el ¿no? revisor, por el revisor. Claro, por el ID de revisor, los username del revisor, ¿no? Entonces ahí sí. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta lo que habíamos hecho antes, ¿no? Que, si tenemos por arriba, teníamos que, había algunos que, ¿no? Teníamos algunos registrados y otros no. ¿No? Acá es donde entraría, que lo vamos a ver un poco más, la clase, va un poco más, lo vamos a ver la clase que viene, el tema de los cachés, ¿no? No estaba en los videos para esta primera clase, pero cuando uno, digamos, va a reutilizar más de una vez un RDD, lo más eficiente es cachar ese RDD para no tener que ejecutar las transformaciones de vuelta, ¿no? Entonces, acá para poder contar por revisor, necesitaríamos que el revisor ID sea distinto de nulo, ¿no? Entonces, a esta transformación, al resultado de esta transformación, podríamos haberla cacheado y entonces, cuando lo necesitamos acá, ¿no? Que acá necesitamos exactamente lo mismo, no la ejecutamos de vuelta, ¿no? Podríamos guardar, digamos, con revisor, ¿no? Entonces, ejecutamos esta transformación, que acá no pasó nada, ¿no? No ejecutó nada realmente, pero si tenemos con revisor.count, esto sí va a ejecutar, ¿no? Vamos a tener la cantidad que ya calculamos antes, y si cuando termina esto ejecutamos con revisor, por ejemplo, otro count, por decir algo, en realidad podemos ejecutar cualquier cosa, lo va a ejecutar enseguida porque la transformación esta ya la ejecutó, ¿no? Puede ser que no se pueda cambiar el signo del string para cambiar el nombre, entonces vamos a decir para mantener descendiente con string. Es que no, bueno, sí, ¿no? Teníamos acá, no, sí, tendríamos que, habría que convertirlo a un datetime y hacerlo con datetime, listo, algo por el estilo. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá tenemos, esto está corriendo, a ver. Vamos haciendo ahí termina justo.
¿no? Entonces esto me dio ese resultado y acá lo corro de vuelta y debería ejecutarse rápidamente porque la transformación ya se ejecutó, ¿no? Y solo lo que va a hacer es contar los registros, ¿no? Entonces tenemos que artículos con revisor con más artículos, ¿no? Entonces acá tenemos con revisor son los que tienen un revisor. Y por ahí decían utilizar un map. Ok, hacemos un map. Pero si queremos contar en base al revisor, ¿no? Deberíamos utilizar como clave el revisor ID, ¿no? El revisor username también podría ser. Y como queremos contarle, vamos a asignar simplemente un 1, ¿no? Diciendo que este artículo es de este revisor y es un artículo. Usemos el username, así devolvemos en vez del, ¿no? En vez de tener el nombre, tenemos el ID. En vez de tener ID, tenemos el nombre. Y luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Reduce by key, habían dicho por ahí, ¿puede ser? Sí. Reduce by key. ¿No? Vamos a sumar reduce by key, lambda x y simplemente sumamos x más y. ¿Y acá qué tenemos? Vamos a tener, después de esto vamos a tener para cada, un registro para cada revisor con la cantidad de artículos que tiene ese revisor. Y necesitamos el revisor con más artículos. Ah, habían dicho, ¿no? Ahí habían dicho reduce, ¿no? Acá, Tomás, sí, bien, está bien. Solo el map había que corregir la clave del map, pero después tenemos un reduce, ¿no? Necesitamos con más artículos, así que con un reduce lo obtenemos. ¿Qué deberíamos usar de función de reduce? ¿Qué deberíamos usar? A ver, ¿quién me dice que hay que poner acá? X if. Ah, no. X1, ¿no? A X y ojo. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando hacemos un reduce by key, o sea, cuando hacemos una transformación, una acción que digamos que es por clave, lo que vamos a tener acá en X e Y es el valor, ¿no? Solamente el valor, no vamos a tener el registro completo, sino que vamos a tener el segundo elemento del registro, que es el valor, ¿no? Entonces acá X es un número, ¿está bien? Pero acá, que estamos haciendo reduce, que no es una acción por clave, vamos a tener en X y en Y, acá puse dos veces lambda X, en X y Y vamos a tener el registro completo. Así que para comparar la cantidad, tenemos que utilizar X sub 1, ¿no? Que es donde tenemos la cantidad, ¿no? Entonces tenemos, si X sub 1 es mayor a Y sub 1, devolvemos X y si no, Y, ¿no? ¿Está bien? Si ejecutamos esto, debería darnos el usuario, el username del revisor con más artículos. ¿Dudas? Tengo una consulta. Ese X sub 1 no sería el valor de la clave No. del diccionario. No, lo que tenemos, el registro que tenemos acá es un registro que tiene este formato. Tiene en el X sub 0 tiene el nombre de usuario y en el X sub 1 tiene la cantidad de artículos. Entonces, si queremos hacer referencia al nombre de usuario, vamos a usar X sub 0. Si queremos hacer referencia a la cantidad de artículos, tenemos X sub 1. Ah, ok, bien. Y en la parte derecha donde dice lambda xi, X es la... ¿En cuál de los dos? ¿En el reduce by key o en el reduce? Reduce by key. Reduce by key. En el reduce by key, como es una transformación que trabaja en base a clave, lo que tenemos en el XY es solo el valor.
¿Está bien? Porque la clave es la que está combinando para los registros que tengan esa misma clave. En X e Y solo tenemos la parte de valor de cada registro. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Entonces, X e Y son distintos, ¿no? O sea, distintos valores de distintos registros. Claro, son distintos registros, solamente la parte de valor de esos registros. Exactamente. Bien, acá tenemos el resultado. El usuario con más revisiones es AOSBot, que parece un bot, con más de 400.000 artículos. Interesante. Podríamos hacer un take order, ¿no? Y tener no solo el de más revisiones, vamos a hacer eso último antes de pasar al Kahoot, ¿no? Hacemos un take order. Un take order de 10 de lambda X. Y acá queremos usar, menos X1, ¿no? Porque queremos de mayor a menor. ¿No? ¿Está bien lo que digo? A ver, ¿quiénes son los 10? ¿Alguna otra consulta mientras esperamos que se ejecute esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, yo una pregunta. En el reduce by key, X y son valores de un mismo, de una misma clave, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre los registros que van a combinar reduce by key son registros que tengan la misma clave. Por eso la clave no es necesaria que esté, digamos, en el XY, porque, digamos, es lo que se combina, digamos, ¿no? La clave es Claro. igual. O sea, como que en X se guardaría el valor y se le suma Y. No entendí qué quisiste decir con eso. O sea, porque es medio confusa la sintaxis que se usa como para hacer referencia al mismo registro No es el mismo registro, son dos registros distintos con que la misma clave. comparten la clave. Claro, Ah, ok. claro. Ah, ok, entendí. Siempre las funciones de reduce toman dos registros y los combinan en base a la función que le definís. En este caso, la función es X más Y. Es una función simple, ¿no? Sí, ok. Y acá tenemos los 10 más. Parecen todos bots, no sé. MuyoBot, XQBot, ¿no? Todos bots, todos terminan en bot. Internet Archive Bot, mira la 400 y pico mil, 300, 100.000. Tenemos una buena cantidad, entre los 10 primeros tenemos una buena cantidad de registros, de artículos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda o pasamos al Kahoot? Hay algunos que salen corriendo. ¿Qué pasó? Otro más. ¿Qué pasa? Se asustan. Hay algunos que se están asustando. Kahoot nomás. A ver, voy a dejar de compartir esto. Y vamos al Kahoot. $40 quedamos. Muy poco. ¿Dónde está? Kahoot. Y ahí deberían estar viendo la pantalla del Kahoot. Deberían escuchar la musiquita. Y vamos viendo, se sumó Nan. Apache, a ver, será esa. L. Pandas, Enjoiner, Reduce. Metrónomo. Pie charla. Mati R. Vamos, ya somos 11. Andrés, Icardi, Sparky. En cualquier momento aparece Wanda. Spark Dev 86. China. Aguante Python. GL.
La escaloneta. Es raro que no apareció Wanda todavía. Somos 21, faltan varios. Somos 36 ahora. Ahí está Wanda. Qué grande. Somos 36, 23, faltarían un par, no muchos, ¿no? Porque hay un par de docentes que no creo que se unan. Vamos, damos tiempo para 5 más, vamos, 25, 5 más, lleguemos a 30, vamos. Vamos que podemos. ¿Quién está ahí? Que no tenga miedo, que se sume. Pampita, bien, Pampita, muy bien. Siempre es importante que se sume Pampita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo se llama el chileno? ¿Cómo es? No me acuerdo. Vicuña, exactamente. A ver, aparece Vicuña. Vamos, Benjamín. Vamos, necesitamos a Benjamín, si no, no podemos empezar. Venga, muy bien. Bueno, me parece que estamos para alargar. ¿Estamos? Vamos a la 1. Vamos a las 2. Vamos a las 3. Lanzamos. ¿Se fue alguien? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? No sé qué pasó. ¿No? ¿Había 27, puede ser? No sé, uno se asustó, salió. Ahí está, me pareció de vuelta. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Y bueno, vamos. Vamos. Y la primera. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar MapReduce? Es más rápido, permite el procesamiento distribuido, permite obtener información de forma simple. No tengo que aprender Panda, esa es buena. ¿No? Pero ya lo aprendiste. En realidad, si fuese al revés el orden, ¿no? Si primero estuviese Spark y después Panda. Permite, muy bien, muy bien. Casi todos dieron la opción correcta, ¿no? Permite el procesamiento distribuido, es la principal ventaja de Apache Spark. Andrés primero, ahí veloz, N y aguante Python. Vamos por la siguiente. ¿Qué tipos de funciones deben utilizarse en un reduce? Esta es fácil también, lo dije. ¿No? Cualquier tipo de función, funciones conmutativas y asociativas, funciones conmutativas, asociativas y distributivas. Y ya contestaron todos, ¿no? ¿Por qué no termina esto si contestaron todos? Funciones conmutativas, asociativas, 18 la mayoría. Hubo alguno que se copó y le tiró también distributiva, ¿no? Conmutativa, asociativa alcanza. Vamos, Andrés se mantiene la punta. Pichar, segundo, y Asbot ahí segundo, muy cerquitas todo. Sparky muy cerquita también. Vamos por la tercera. ¿Verdadero o falso? Las acciones de Spark son lazy. Facilísimo, facilísimo. Pregunta regalada. ¿Por qué se llama 26? Ahí está, doctor. Estamos un cachito. ¿Qué pasó? Cayeron, ¿no? Cayeron mucho en la trampa. ¿Qué pasó? Hasta yo casi caigo en la trampa. Las acciones, ¿no? Las acciones en Spark son lazy. ¿Qué pasó? ¿Cómo las acciones lazy? No, las acciones son las que hacen que se ejecuten todas las transformaciones. Las acciones no son lazy para nada, son lo contrario a lazy. No sé qué es lo contrario a lazy, son trabajadoras. ¿No? Las transformaciones son lazy, las acciones no son lazy. Las acciones se ejecutan en el momento que las
definimos, ¿no? Las acciones son apretar el botón de la licuadora. Exactamente, es una muy buena metáfora, Germán. Muy buena. Las acciones son el botón ese de la licuadora que empieza a darle con toda. Uf, qué fatal está. Y Andrés la pegó bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Y Piechar también, y Mati apareció. Mati no estaba y apareció, bien. Apache y Sparky también, pero fueron más lentos, la tuvieron que pensar. Vamos con la siguiente. Las acciones en Spark se pueden encadenar para procesar nuestros datos. ¿Qué pasa con esta? ¿No? Ahí. ¡Oh, no! ¡No! Después del anterior no puede ser. No puede ser. No, no. La anterior, vaya y pase que cayeron, pero en esta no. ¿Cómo van a caer en esta? Después que cayeron en la anterior no pueden caer de vuelta. Las acciones no se encadenan. La acción devuelve un dato al driver y se terminó ahí. Listo. No puedo encadenar acciones. ¿Qué encadenar acciones? No. Qué mal esto. Hubo 9 solo que la pegaron, ¿no? Que leyeron bien la pregunta. No hay que leer bien la pregunta. Andrés cayó. Cayó Andrés y Piechar vive. Muy bien. Piechar vive. Vamos. Bien, Lucas. Bien, Lucas. Ese, bien ahí. Pampita. Bien de Pampita. Muy bien, Pampita. Vamos con la siguiente. Vamos con la quinta. ¿Verdadero o falso? Reduce es una acción. Ojo, piénsenlo bien. Reduce es una acción. Acá no había ninguna trampa, che. Acá reduce es una acción, listo. No hay otra cosa para darle. No. Reduce una acción, devuelve el dato y listo, ¿no? La que tenemos que es una, digamos, es una transformación, es reduce by key, ¿no? Reduce by key sí es una transformación, pero reduce es una... Muy bien, Piechar. La pusiste paranoia. Acá no había trampa, ¿no? Nosotros tampoco, hay que leer la pregunta, ¿no? Ese, muy bien, ese. Y Pampita, qué grande Pampita. Andrés, Piechar. Cayó Piechar. Sparky está ahí siempre, ¿no? Parece. Vamos con la sexta. Que las transformaciones Spark sean lazy significa que... Esto no estaba, no, están optimizadas en performance. Solo ejecuta llamar una acción, puede ejecutarse de modo distribuida, les gusta procrastinar en redes sociales. Yo voy por la 4 o por la verde seguro. Muy bien, esta era fácil, sí. Solo ejecutan llamar una acción. Bien, muy bien. La verde somos todos. Pampita on fire, Pampita. Ese y Piechar que por lo menos mantiene el tercer puesto. Vamos por la séptima. Dado un RD de venta, fecha, cliente, monto. Quiero obtener la venta más grande. Y acá tenemos un poco más de tiempo para poder pensarla. Tenemos 4 opciones. Quiero obtener la venta más grande. RD de venta, fecha, cliente, monto. Tenemos 4 opciones. Un take order, un reduce by key, un map y un reduce. Les di bastante tiempo, así lo pueden hacer con conciencia. Pensarla bien. 21. 22 ya contestaron. Quedan 5. Quedan 4, 15 segundos. Muy bien. Bueno, estuvo peleado esto, ¿no? Estuvo peleado. Bueno, si quiero la venta más grande, solo necesito hacer un reduce comparando
el monto, ¿no? Puedo comparar directamente el monto de cada registro, devuelvo, acá hay que tener cuidado que devuelvo el registro completo, ¿no? Esto de que tiene que tener la entrada y la salida tiene que tener el mismo formato, pero comparo el monto y devuelvo el registro completo y con esto obtengo lo que necesito. A ver qué pasó con la amarilla. La amarilla usa un Reviews by Key, ¿no? Acá no hay ninguna clave. No sé por qué 6 eligieron esta, ¿no? Tengo tengo la clave, acá no, era para todas las ventas. Y tengo este que respondió en el verde, que respondió 9, que fue lo que más respondieron. Tengo un map y un... claro, acá ¿qué pasa? Esto voy a obtener el monto de la venta, ¿no? Porque hice un map, me quedo con la del monto y después hago el reduce para quedarme con el monto de la venta. Pero ¿qué pasa? Digamos, primero que solo voy a tener el monto. Acá no indicaba si quiero, ¿no? Acá podría ser más claro si quiero solo el monto o quiero la fecha y el cliente, ¿no? Acá voy a tener solo el monto. ¿Y qué pasa? Estoy haciendo un map que es innecesario. Si con un reduce ya tenía lo que quería, ¿por qué voy a hacer un map? ¿No? Un map es costoso. Un map es, no sé, pongamos que tengo un negocio que tenemos suerte y estamos funcionando hace, no sé, 30 años y vendemos mucho, tenemos muchas ventas, no sé, somos Amazon y queremos obtener la fecha más grande y vamos a hacer un map para en todas las ventas para obtener solo la mayor. No, con el reduce lo sacamos, ¿no? Así que este map es innecesario y esta consulta daría de alguna forma el resultado que queremos si solo nos interesa el importe, pero de una forma mucho más ineficiente que la azul. Y la primera, ¿qué pasó? No sé la primera. Take order, ¿no? Acá, ¿por qué ordenamos? No sé. Bien, a ver cómo estamos. Pensé que el mapa era más ordenado. Sí, pero acá cuando usamos Spark no buscamos prolijidad, buscamos eficiencia. Si usamos Spark porque tenemos millones y millones de registros y hacer un map, digamos, que usar un map, hacer un map en millones de registros va a tardar mucho. Así que si podemos no hacerlo, no lo hagamos el map. Bueno, muy bien ese, bien ese. Pampita cayó afuera del podio, Pampita. Vamos, Pampita. Vamos con la anteúltima. Dado un RD de ventas, fecha, cliente, monto, quiero obtener la cantidad de ventas. Tengo el mismo RD que antes y quiero obtener la cantidad de ventas. ¿Cuántas ventas hice en total? ¿Cuántas ventas hice en total? También tienen bastante tiempo para pensarla tranquilos. Tenemos ya 19 respuestas. Vamos que quedan 15 segundos. Quedan 5 contestar. Muy bien, bien. Bueno, la mayoría lo hizo bien. Con un count simplemente tenemos lo que queremos, ¿no? Tenemos un RD de ventas, queremos saber la cantidad. Con un count, listo, ya está. No tenemos que hacer más que eso. ¿Para qué vamos a hacer un map? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer un map y un reduce después de eso? Para saber lo que queremos, ¿no? No, encima un map, bueno, sí, acá había otro que era un 1, casi un map, no sé por qué eligieron este y no esta, ¿no? Si vamos a hacer un map, pero bueno, no es necesario un map y un reduce si solo queremos saber la cantidad, ¿no? Con un count ya está, ¿no? Esto, digamos, el rojo y el amarillo devolverían lo que queremos, pero muy ineficiente para solo un count, ¿no? Ese, muy bien, ese. Aguante Python y Sparky. Apareció Nan, después estamos todos igual.
Bueno, en realidad, una había el importe, ¿no? Sí, tenés razón, Franco. Bueno, la última. Prepárense para la última. Vamos, Pampita, te quiero en el podio, Pampita. Y vamos. Tenemos el mismo RDD y queremos la cantidad de ventas por cliente. Cantidad de ventas por cliente. También tienen bastante tiempo. Piénsenlo bien. Bien. Viene lenta esta. Diez segundos, vamos, que faltan 7 contestar. Uf, qué peleada que estuvo esta, ¿no? Bueno, digamos, por lo menos la correcta fue la que más respuestas tuvo. A ver qué pasó acá. Tenemos la azul que hace un map por la clave y un 1 y después hace el reduce by key para contar y hace un collect finalmente para devolver los datos, ¿no? Esto devolvería para cada cliente cuántas ventas hizo. Teníamos el rojo, que ¿qué pasaba en el rojo? El rojo posiblemente ande, ¿no? Esto es lo que decíamos. Posiblemente anda, pero no, digamos, es peligroso, digamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro, cuando estamos ejecutando el reduce by key, no tenemos un registro que es clave valor. Tenemos un registro que es solo, en este caso, solo el... Bueno, encima acá estamos sumando X más Y, ¿no? ¿Qué estamos sumando? X sub 1 es el cliente y después sumamos los clientes. No, este está muy mal. No, esta no. Esta, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué pasó? A ver, esta. ¿Qué pasaba acá? A ver, esta la amarilla. Tenemos un map. X1. El count by key. ¿Qué pasa? El count by key es una transformación. ¿Está bien lo que digo? A ver, yo siempre me confundo si el count by key es una transformación. A ver, vamos a chequear la documentación por las dudas. A ver, Spark, count by key. A ver qué dice la transformación. ¿No? El count by key. Spark. Count by key. Count by key. Count by key es una acción. Esto está bien. Acá me mandé un moco yo. Map X1 sub 1. Tenemos el cliente y el count by key. Esta está bien también. Count by key está bien. ¿Cómo lo arreglamos? El bar, hay que hacer el bar. No, pero esta está bien. Fue un error mío. Qué problema, ¿no? Porque acá tenemos el map que tenemos como clave el cliente, X1 es el cliente, tenemos un 1. Y luego contamos por clave, así que esto también funciona. Y esta tenemos el verde, que tenemos el map. Acá no, esto claramente está mal, porque tenemos como clave el cliente y tenemos un 1 y hacemos un collect. Esto es lo que vamos a tener para hacer los clientes con un 1, ¿no? No sirve. Bueno. Vamos a ver qué pasó con el resultado final. Escándalo. Tercero, aguante Python. Sparky segundo. Y primero, ese se mantuvo bastante. Y Pampita, sí, Pampita
Pampita, qué lástima. ¿Qué pasó con Pampita? Se cayó ahí a lo último, ¿no? Señor, está bien lo que dice. Era escándalo seguro, sí.